Buenos días, hermano. Buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro servicio. Sean todos bienvenidos a los que nos miran a través del internet. ¿Verdad? Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. El poder estar aquí es una bendición, ya que podemos expresar nuestro corazón a Dios, y algo más importante es poder escuchar su palabra y poder escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a leer el libro de Efesios, el capítulo 2, y tiene una porción de lo que es el Evangelio. ¿Están listos? Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquello que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por la mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, ha derribado mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo edificio bien armado se va levantando para poder llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios por su Espíritu. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Aún sin merecer, Señor, tú has dado tu vida en la cruz por cada uno de nosotros, y recibiste, Señor, el castigo que nosotros merecemos, Señor, o merecíamos. Te pido, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, siga edificando nuestras vidas, Señor, por tu Espíritu, Señor, que has derramado sobre cada uno de nosotros. Queremos darte las gracias, Señor. Queremos reconocer, Señor, que solo en ti, Señor, hay salvación. Y queremos, Padre Santo, también vivir una vida práctica, Señor, que da honra, Señor, y gloria a tu nombre, Señor. Queremos bendecirte, Señor. Queremos darte las gracias
No solamente disponemos nuestro corazón en este momento para alabarte, Señor, sino todos los días de nuestra vida, Señor, porque Tú has pagado el precio, Señor, el castigo que nosotros merecíamos, Señor, y por lo tanto de nuestro corazón brota, Señor, un agradecimiento. Has cambiado nuestra mentalidad, Señor, has cambiado el viejo hombre, Señor, y nos has renovado, nos has transformado, Padre Santo, para poder estar aquí y estar agradecidos por lo que Tú has hecho. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
poder para exaltarte a ti, Señor. Sé bienvenido, que al cantar
venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es destino de alabar, y ni se dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es destino de alabar, y ni se dirá cuán grande es Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí es, Señor, tú eres grande sobre todo, tú reinas, Señor. Gracias, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, del 1 al 3.
¿Están listos? Dice el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con toda palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Te voy a pedir que me ayudes a orar. Vamos a dar gracias a Dios y por el tiempo que vamos a dar a Dios, y con lo poco que Él nos da o lo mucho vamos a dar, y estamos contentos y agradecidos, ¿va? Porque Él es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor. Te queremos agradecer, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, Señor, y lo sigues dando y lo seguirás dando, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, te queremos bendecir, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú siempre has proveído, Señor, y no los has dejado, Señor. Siempre nos das el sustento de cada día, Padre Santo. Estamos contentos, te queremos agradecer, Señor, y te bendecimos, Padre Santo. Te pido por cada hermano que se dispone, Señor, a poder dar, Señor, de lo que tiene, Señor, para ti, para la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar el canasto está ahí atrás y pueden ofrendar. Y también les voy a dar un anuncio que tenemos. Hoy a las 12 vamos a tener bautizo allá afuera con los americanos. Y también recordarles que el viernes 31 de diciembre va a haber celebración de Año Nuevo en la iglesia, para que pongan en su calendario. Y también tenemos clases los domingos a las 7 a.m. para que puedan llegar. ¿Ah? 9. O a las 9, sí, a las 9. Ya es todo, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días, ahí está mejor. Espero que todos se encuentren bien, que el frío les esté cayendo bien también, que se estén abrigando. Han estado fríos los días, un poco húmedos, pero gracias a Dios que estamos aquí para adorarle. Gracias a Dios que no es solamente adorarle aquí en el servicio, ¿verdad? Pero le adoramos a Dios todos los días de nuestra vida y todas las semanas, ¿verdad? Deberíamos de vivir para adorar a Dios. Hermano, quiero llevarte de una manera rápida a dos mensajes o a dos anuncios que no se dijeron con nuestro hermano Fernando. Dos anuncios que hicieron falta. Es que ya 2 semanas se ha atrasado lo de mandar la ofrenda para los misioneros. Les pido que los que no lo dieron lo puedan dar hoy, y ya lo estaría mandando esta semana. Se acerca por favor a Fernando para que podamos mandar la ofrenda, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están en Papúa Nueva Guinea, que es Isaac y Claudia, juntamente con otras 2 familias. Y el otro sería que el siguiente domingo el servicio sería otra vez con nuestros hermanos en inglés. Me va a volver a tocar a predicar en aquel santuario grande, entonces les pido que estén pendientes porque el próximo domingo sería otra vez en el santuario grande, todos juntos, español e inglés. Bueno, te recuerdo un poco lo que se habló la semana pasada. Estamos llevando una serie muy pequeña de 4 mensajes. Va a aparecer mucho el título que tenemos ahí arriba, el milagro. La semana pasada fue el milagro del momento. El momento del milagro fue el envío de nuestro Señor, ¿verdad? No solo fue su nacimiento, fue su envío.
Hermanos, es difícil comprender en qué forma existía nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera enviado por el Padre. La Biblia solo hace énfasis que Él estaba en el seno del Padre, que Él es de la misma naturaleza del Padre, y que estaba con el Padre y Él fue enviado, ¿verdad?, del Padre, que es de la misma naturaleza divina que el Padre, pero también es una persona diferente al Padre, ¿verdad? Él se encarnó, Él se manifestó, nació de una mujer, y el milagro no solo fue el envío, el nacimiento, pero el milagro tiene que ver con cada momento de su vida hasta el momento donde Él va a la cruz. Muere y luego resucita al tercer día para ascender a la diestra del Padre. Y cada uno de esos momentos es algo milagroso. Esta semana nos toca hablar del milagro, pero en otras circunstancias diferentes. Ahora nos queremos enfocar en el mensaje. Hermanos, de poco serviría un milagro tan glorioso como el nacimiento, el envío, el nacimiento de Dios en la carne, nuestro Señor Jesucristo, sin que nos haya traído un mensaje, sin que haya hablado un mensaje, sin que haya hablado palabras para que podamos conocer y entender a Dios. Tú vas a encontrar que alrededor del mundo, yo noté algunos alrededor del mundo y alrededor de varias religiones, de varios milagros que varias religiones reclaman que se han manifestado a través de ángeles, para poder reclamar mensajes divinos alrededor del mundo y alrededor de la historia. Y después de esto vamos a orar y vamos a entrar en nuestro tema, ¿verdad? El milagro del mensaje, que está en Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Mira, tú sabes de José Smith, que es el fundador del mormonismo. ¿Has escuchado acerca de él tal vez un poquito? Si tú lees un poquito la historia, ellos cuentan parte de la historia, pero hay otra historia también que cuentan los historiadores, la historia de este país, que cuentan acerca de lo que hizo, de lo que habló, de lo que dijo. El inicio del mormonismo fue alrededor de este personaje, alrededor de los años 1830. Es cuando se le considera que nace este movimiento. Lo que me llama la atención es que él reclama en 1820 que se le aparece Dios y Jesucristo. Luego en 1823 él reclama que se le apareció un ángel llamado Moroni, que aparece en uno de sus libros que ellos reclaman como un libro espiritual divino de parte de Dios, que es el libro del Mormón. Tal vez has tenido oportunidad de verlo, de leerlo un poco, de escuchar lo que ellos comparten, que es un compendio supuestamente de profetas de las Américas, de profetas que vivieron en las Américas, y que así como hubo profetas en Israel, también hubo profetas en las Américas, que hubo una historia de la manifestación de Jesucristo en las Américas, para también hablarles del Evangelio a ellos en las Américas, después de haberse manifestado en las tierras de Jerusalén. Pero él reclama todo esto como una nueva revelación que nunca ha sido escuchada cuando la Biblia ya había sido completada. Nosotros sabemos que Revelación es el último libro de la Biblia y fue completado más o menos antes del año 100 de nuestra era, ¿verdad? Antes del año 100 ya se había escrito Revelación. No solamente es este hombre, también la fe islámica a través de su profeta Mahoma reclama la aparición más o menos de un ángel, y específicamente él toma algo de la Biblia de los judíos. Él dice que el arcángel Gabriel se le apareció también en un monte, en una cueva, y dice que le comunicó a él acerca de la existencia de un solo Dios y que él sería su profeta, llevando la palabra a todos los fieles. Hay algunos otros, si siguiéramos la lista, hermanos, no acabaríamos. Eso es dentro de religiones que se han apartado del cristianismo, o religiones que han sido inventadas antes de que existiera la palabra cristianismo, porque Mahoma vivió antes, ¿verdad?, de nuestra era. Aproximadamente estamos hablando de 600 años antes de nuestra era, o de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos, ¿verdad?, otro grupo muy importante que son los testigos de Jehová. No reclaman de la misma manera una aparición, pero también reclaman un mensaje milagroso, ¿verdad? Todos estos grupos reclaman que el cristianismo fue desviado de la verdad, y todos reclaman una manifestación gloriosa para volver a restaurar ese evangelio. Aparece otro hombre llamado Emanuel Swedenborg, y este es dentro de otra religión que se ha apartado del cristianismo, pero que reclama ser cristiana. Él dice que también Dios se le apareció, ¿verdad? Se le apareció a través de un ángel, y reclama también, ¿verdad?, algo similar. Reclama tener una revelación especial y particular de parte de Dios para volver a corregir el evangelio. Entonces,
A lo largo de toda la historia tú vas a encontrar, hermano, revelaciones o manifestaciones de este tipo, de un supuesto ángel, ¿verdad? Como personas latinoamericanas tenemos la manifestación milagrosa, aparentemente, digo yo entre comillas, de la Virgen María, ¿verdad? En nuestras tierras. Al momento de la colonización de los españoles, ¿verdad? Sobre todas aquellas culturas que existían mexicanas, que nosotros leímos de la historia acerca de ellos. Y hay un sinnúmero de apariciones milagrosas para reclamar un mensaje nuevo, ¿verdad? Que va a venir a corregir este mensaje. Yo digo, qué triste, ¿verdad? Qué triste que después de que Dios terminó de revelar su palabra inspirada, sin error, perfecta, para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, que después del año 100 fue terminada, que todavía después de esos 2000 años después, todavía se sigan reclamando nuevas revelaciones y nuevos mensajes. Que para mí no es más que una especie como de copia de la verdadera revelación que fue nuestro Señor, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, si vino al mundo, sí fue milagroso. ¿Por qué? ¿Te imaginas ser Dios mismo y sin contacto de la semilla de un hombre nacer del vientre de una mujer? Eso es para que la mente nos explote y no nos quepe en la cabeza. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué dijo María? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo va a suceder? Mostró fe, pero no le cabía en la cabeza cómo eso iba a suceder. Pero definitivamente, hermanos, el milagro siempre va acompañado de un mensaje. Nuestro Señor siempre trajo un mensaje, ¿verdad? ¿Y cuál fue el mensaje del Señor? Que en Él se cumplían perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento. Y que Él era la palabra final de Dios. En otras palabras, no hay más cosas nuevas que Dios tenga que hablar. En mí, refiriéndose a Jesús, a Él mismo como persona, Dios encarnado, Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre. Algunos dicen Él es el Dios el 200%, porque 100% Dios y 100% hombre, cuando los juntas, es 200%. Él no perdió nada de Dios, Él simplemente agregó su humanidad y se encarnó y vino a este mundo. Y ese milagro, ¿verdad?, trajo un mensaje, era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, y Él confirmó ser quien Él decía ser desde el Antiguo Testamento. Y habló palabras. Muchas personas ahora reclaman cosas milagrosas, pero no hay mensajes muy claros, ni palabras muy precisas. No se habla, ¿verdad?, de algo que Dios quiera decir. Y entonces de poco serviría un milagro, hermanos, que venga de Dios, que no traiga un mensaje, que venga con claridad y que sea perfectamente entendible. ¿De qué nos serviría, hermanos, tener un Dios que no se quiere comunicar con nosotros con palabras claras y en idioma claro que lo podamos entender? ¿De qué nos serviría? Yo te diría, de nada, porque el milagro te emocionó, fue sobrenatural, te emocionó, pero realmente no te comunicó nada. Y realmente el milagro dejó de ser así de grandioso o milagroso, ¿por qué? Porque realmente no cumplió con ningún propósito al final, porque no comunicó nada. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, a lo que vamos a hablar en Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al 3. Pretendo en esta mañana, ¿verdad?, explicarte por qué el mensaje en sí también es milagroso. Y es tan milagroso, ¿verdad?, que no hay nada que se le pueda comparar en el mundo a la Biblia. Ningún otro libro que se considere religioso en todo el mundo se le puede acercar cerca a la Biblia. Y si las personas intelectuales siquiera se pusieran a estudiar el libro, comparándolo con todos los libros que se consideran como religiosos o espirituales en todo el mundo, en todas las religiones que ha habido en la historia, se darían cuenta que la Biblia no tiene comparación. Y vamos a mencionar solamente algunas cosas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta mañana por el milagro del mensaje. Gracias porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y se encarnó de una mujer, también comunicó un mensaje claro, Señor, que era el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento y que Él mismo era Dios y que Él mismo iba a morir en una cruz para ser el sustituto de pecadores como nosotros, Señor, que merecíamos castigo, que merecíamos el infierno porque no éramos perfectos, porque hemos quebrado la ley de Dios. Gracias, Señor, por el envío de tu Hijo y gracias por las palabras de tu Hijo. Palabras tan exactas, tan amorosas, tan precisas como las que salieron de su boca, diciendo que Él mismo es uno en naturaleza con el Padre. Pero gracias por la manifestación de su vida, de su carne, de su cuerpo físico, Señor, para convertirse en aquel que lleva nuestro pecado, pero que también resucitó, Señor,
para nuestra justificación, para declararnos, Señor, inocentes delante de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pido que nos ayudes en esta mañana a comprender quién es tu Hijo y el milagro, Señor, de su mensaje. Gracias, Padre eterno. Amén. Si puedes ir a tu Biblia y ten tu Biblia preparada para llevarte algunos pasajes. Quiero llevarte ahí a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. No nos vamos a meter mucho en el contexto de Hebreos, lo haremos cuando nos toque la carta a los Hebreos. Voy a leerlo una vez más. Dios, verso 1, capítulo 1. Habiendo hace mucho tiempo, estoy leyendo de la versión de las Américas, ¿verdad? Vas a encontrar la diferencia con la Reina Valera, pero son muy similares, solo que yo prefiero la de las Américas. Yo pienso que corrige o mejora alguna de las traducciones porque es más literal, le da más al idioma en el original como debería de ser que la Reina Valera. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En el idioma original no hay artículo, no aparece el su. Se leería más bien así: en estos últimos días nos ha hablado por Hijo. Y eso es importante. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros no estamos pasando tal vez un poco del sufrimiento que estaban pasando las personas aquí en Hebreos. Vas a darte cuenta que Hebreos enfatiza demasiado la obra de Cristo como sacerdote. Muy poco como rey, pero mucho como sacerdote. Y eso es importante entender. Si tú vas a la Biblia, vas a encontrar siempre esos ministerios, ¿verdad? El ministerio del profeta, el ministerio del rey. Y cuando vas a los Hebreos, vas a encontrar mucho de ese lenguaje del Antiguo Testamento, demasiadas figuras, a tal grado que nos hace pensar, como lleva el título de los Hebreos, que esta carta era dirigida a un grupo de hombres y mujeres que particularmente siendo creyentes traían una cultura totalmente judía, ¿verdad? Israelita. Y tenían un buen entendimiento de lo que significaba el sacrificio del Antiguo Testamento. Y cuando él comienza a hablarles, primero no se introduce, nota eso, con otras cartas no se introduce a ellos. Regularmente en las cartas hay una introducción, claramente quién habla, ¿verdad? Como cuando Pedro se introduce, como cuando Pablo se introduce y regularmente a quién va dirigida. Aquí es difícil saber quién es, solo sabemos que puede ser un hombre judío que está bastante empapado de lo que es, ¿verdad?, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a entender, hermanos, que el Antiguo Testamento es muy importante y no debemos de pensar que solo somos creyentes del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento realmente sale del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento cumple el Viejo Testamento, ¿verdad? Son dos partes de un mismo testamento que apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que enfatiza esta persona, ¿verdad? Vayamos al verso 1. Pon atención a la primera porción. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. ¿Observas eso? La primera cosa que quiero enseñarte en esta mañana es que Dios es un Dios que habla. Dios, hermano y hermana, es un Dios que habla. Rápidamente, imagínate un Dios que no habla. Vayamos a otro ejemplo. Imagínate una sociedad, una familia, donde no hay comunicación, donde nadie habla, donde nadie se comunica. Imagínate que fuéramos una sociedad donde no hay un lenguaje claro a través del cual nos podamos comunicar. ¿Qué tipo de sociedad seríamos? ¿Te puedes imaginar el caos que eso sería? Imagínate que llegaras a tu casa y te sucediera como le sucedió en el tiempo, ¿verdad?, de aquellas personas que construyen la Torre de Babel y Dios confunde el lenguaje. Que tú llegaras a tu casa después del trabajo, que te encontraras con tu esposa, con tus hijos o con las personas con las que tú vives y que de repente todos fueran confundidos en su lenguaje y que nadie se pudiese entender. ¿Cómo sería eso? ¿Te lo puedes imaginar? Bien bonito, yo creo, ¿verdad?
Yo creo que sería terrible, ¿verdad? Sería un caos el querer decir algo y que la otra persona no te pudiera entender, y que la otra persona te hablara y que tú no le pudieras entender. Lo vemos que sucedió en la historia, ¿verdad? Por causa de la maldad de los hombres, Dios trajo confusión para que el proyecto que la humanidad tenía se detuviera y no siguiera adelante. Pero lo que quiero llevarte, hermano y hermana, es que Dios siempre ha sido un Dios que se ha querido comunicar. Pon atención a eso. Habiendo hablado hace mucho tiempo. Hermanos, Dios siempre ha querido hablar, comunicarse con las personas. Si te llevo al principio en el jardín del Edén, Dios se comunicó no con palabras escritas, se comunicó con palabras audibles con Adán y con Eva. Ellos lo escuchaban. Dios siempre se ha comunicado. Cuando ellos pecaron, ¿verdad? Y comenzó a romperse la relación con Dios espiritualmente, ellos son sacados del jardín del Edén, han conocido a un Dios que les hablaba directamente y comienzan a perder esa comunión, y entonces Dios, en su amor, en su misericordia, buscó la manera para comenzar a comunicarse con los hombres en el lenguaje que los hombres entendían. Y es el lenguaje de las Escrituras, el lenguaje de las palabras, el lenguaje de los idiomas, ¿verdad?, que tenemos ahora nosotros en todo el mundo. ¿De qué serviría, hermano, que yo te dijera que este libro es un libro tan espiritual, pero que solo lo puedes entender en el idioma que fue escrito originalmente? Y que cuando se traduzca ya no se va a entender como debiera. Yo diría ahí qué terrible, ¿verdad? Que Dios solamente escogió hacerlo en un idioma en particular y que no va a tener mucho sentido para el idioma en español, por ejemplo. Pero, hermano, lo maravilloso de la Biblia, el milagro del mensaje de Dios es, a comparación de otros reclamos de libros milagrosos que se han formado de repente, el libro del Mormón apareció de repente. Y es lo que reclama ese profeta. Apareció de repente unas tablas que se le dieron de oro, en un lenguaje que ni siquiera nadie nunca ha escuchado y que nunca ha existido, egipcio reformado. Pero ellos reclaman haber revelado una verdad acerca de Dios y corregir la verdad porque según ellos estaba equivocada, pero sale de algo muy en privado, en un momento particular de la historia. A diferencia con la Biblia, hermanos, la Biblia es un libro que se formó en un periodo de 1600 años. 1450 años antes de nuestra era existió, ¿verdad?, Moisés, y se reclama que Moisés fue el que escribió los primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia, que es conocido como la ley para los judíos. 1450 años antes de nuestra era, más aparte del tiempo, ¿verdad?, que viene Cristo a nosotros, son otros 2000 años. Estamos hablando casi de, ¿cuántos años ya hace de Moisés? Como 3400 y tantos años. Pero la Biblia comienza a desarrollarse desde Moisés hasta 100 años, ¿verdad?, después de que viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces son más o menos como 1550 años. La Biblia, no sé, a veces decimos, oh, es un libro, pero realmente son 66 libros. 66 libros por personas de diferentes culturas, capacidades, oficios, y todos ellos concordaron, aunque algunos no mencionan específicamente nada acerca de Cristo, pero todos ellos concordaron y todos ellos son símbolos de tipos de la persona de Cristo y de lo que Él iba a venir a hacer a este mundo. Y es por eso que ahora tenemos este libro junto de muchos libros y tardó más o menos 1600 años. Muchas de estas personas ni siquiera se escucharon porque hay demasiado tiempo de diferencia entre ellos. Eso es un milagro, hermanos. Esta manera como se formó la Biblia, a eso es a lo que yo le llamo un milagro. Un milagro de escritura, de un mensaje. Que 66 diferentes personas concordaran en cuanto a algo sin nunca haberse conocido y haber tenido contacto. Y concordar algo cuando se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un milagro. Ahora, ¿conoces otro libro que sea capaz de tener eso? No lo hay. La Biblia es el único libro capaz de reclamar eso porque se conoce históricamente. Y es por eso que le titulé, ¿verdad?, el milagro del mensaje. El mismo mensaje es milagroso en la manera como se formó y se llevó a cabo. Sigamos adelante ahí en Hebreos. Dios siempre ha sido un Dios que ha querido hablar y es por eso que ahora, teniendo la Biblia, tenemos el testimonio de este mensaje milagroso, ¿verdad? Que cada libro que está en la Biblia apunta a la persona de Cristo, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento.
Me perdí del capítulo, de la página, pero voy para allá. Ten un poquito de paciencia. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya te expliqué acerca del periodo, desde el momento de Moisés hasta el tiempo donde Juan escribe por último Apocalipsis. Dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Fue en muchas ocasiones, ¿verdad? A diferentes hombres, en diferentes tiempos. También hubo un tiempo donde hubo silencio, ¿verdad? Cuando termina Malaquías, uno de los profetas menores termina Malaquías, hubo un periodo de 400 años hasta que viene el último profeta, que es Juan el Bautista, para anunciar, ¿verdad?, que ya estaba cerca el Mesías, el Salvador, que era el Señor Jesucristo. Entonces también lo hizo en muchas ocasiones y de muchas maneras. Lo hizo de muchas maneras. Hay veces Dios lo hizo a través de ángeles. En ocasiones Dios lo hizo, ¿verdad?, a través de momentos milagrosos, como cuando hace que enfrente de Moisés él vea este arbusto que se está prendiendo en fuego, pero que no se consume y no se quema. Podemos ver diferentes momentos donde Dios también a los profetas se reveló a ellos a través de sueños, pero también a través de visiones, dándoles palabras específicas para que ellos hablaran al pueblo. En el caso de Moisés, dijo que él iba a hablar con Moisés cara a cara. En otras palabras, Dios lo escuchaba audiblemente, comparándolo con otros momentos en que Dios se reveló. Entonces Dios lo hizo también de muchas maneras, en que lo hizo, por ejemplo, a través de historia, a través de poesía, ¿verdad? A través de muchos géneros literarios, ¿verdad? No hay otro libro como la Biblia, porque no hay otro libro que contenga no solamente el periodo de 1600 años, para que todos estos hombres apuntaran hacia Cristo, pero también los géneros literarios que contiene. Que cuando la Biblia se comenzó a propagar después de su traducción a otros idiomas, el arte se desarrolló demasiado. Pues claro, ¿cómo no? Si la Biblia contiene todos estos géneros literarios, ¿verdad? Que le han hecho al hombre, o le han provocado al hombre despertar su intelecto para que los desarrolle, ¿verdad? Es la Biblia, hermanos, la que provocó que se desarrollaran las universidades en este país. Eso fue causado por la Biblia, por el conocimiento de todos los géneros literarios de la Biblia, que provocó que los hombres estudiaran todas las artes, todas las ciencias. Y es por eso que ahora tienes profesionales, ¿verdad? Arquitectos, matemáticos, ingenieros, economistas, y la lista sigue. ¿De dónde surgió eso? Del desarrollo, ¿verdad?, de todos estos géneros literarios que despertaron en el hombre el deseo por el conocimiento y por desarrollarse en alguna área de su trabajo. Entonces, qué asombroso es este milagro, hermanos. Por eso, cuando alguien diga que se le apareció un ángel y que le dijo cómo corregir la Biblia, pues ya vas a saber de dónde viene eso, ¿verdad? Viene a veces de la ignorancia, hermanos, de personas que no entienden que el milagro ya sucedió y que el milagro del mensaje ya se cerró. Se cerró en los primeros 100 años. Después de que nuestro Señor viene, muere y resucita, él más o menos en sus 33 años, a partir de sus 33 años al año 100, como otros 70 años, es ahí donde se cierra el mensaje. Ve lo que dice enseguida en Gálatas capítulo 1. Perdón, Hebreos capítulo 1, no Gálatas, hermano. Hebreos capítulo 1, no sé por qué me fui a Gálatas. Él habló de muchas maneras por los padres, hablando de la nación israelí, dice por los profetas, ¿verdad? Lo hizo por los profetas. Verso 2, en estos últimos días, ¿cuáles son estos últimos días? Bueno, el autor de Hebreos entiende que estos últimos días son desde la manifestación de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo para acá, hasta el momento de su segunda venida. Los últimos días que él está hablando es en los últimos días de la revelación de nuestro Señor Jesucristo y de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo manifestándose como hombre. Hermanos, para mí es una de las evidencias más grandiosas que testifica hacia la conciencia del hombre y de la mujer de estos tiempos. Las personas inteligentes de nuestros tiempos reclaman contradicciones en la Biblia, pero nunca nadie ha podido demostrar específicamente una sola en particular. Nadie ha podido demostrar una sola y que pueda apuntar a ella con exactitud, con explicación y con desarrollo para decir que realmente la Biblia se contradice. No han podido. Han creado cientos de ellas basados
en versículos que sin entender el contexto los explican mal. Y una vez que tú explicas el contexto y que explicas lo que significa la palabra específicamente ahí en ese lugar de la Biblia, entonces todo hace sentido. Entonces, muy pocas de nuestras generaciones de jóvenes que van a las universidades, hermanos, en nuestro tiempo, muy pocos de ellos han leído realmente los 4 evangelios de la Biblia. Solamente escuchan ciertos reclamos, se dejan llevar por esos reclamos, pero ellos por convicción personal nunca se han tomado el tiempo de ir a estudiar los 4 evangelios que hablan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y ser testigos ellos mismos de este mensaje milagroso y de qué es lo que enseñó Jesucristo, de cómo vivió, no solo por los milagros que hizo, hermanos, por las palabras que habló, por el estilo de vida que vivió. Hermanos, muchas personas ni siquiera han estudiado el testimonio de sus palabras y el testimonio de su comportamiento y el testimonio de quién él reclamó ser, para ver si concuerda, ¿verdad? Para ver si es lógico, si es entendible, si hace sentido. Hermanos, una vez que tú vas dispuesto a leer cualquier parte de la Escritura y interpretarla a la luz de quién es Jesucristo, tú te vas a encontrar con algo tan milagroso, tan maravilloso, que tú vas a decir, ¿a quién se le ocurrió un mensaje tan milagroso, tan poderoso como este? Que Dios, siendo el Dios del universo, el creador de todas las cosas, se hizo un hombre y se encarnó para resolver el problema que nosotros no podemos resolver. Yo te puedo asegurar, hermano, que a un pecador y a una pecadora no se le ocurrió eso. Porque a los pecadores siempre nos gusta resolver nuestros propios problemas. Siempre nos gusta resolver las cosas a nuestra manera sin depender de nadie. Nos gusta reclamar nuestra propia autoridad y no nos gusta someternos a la autoridad de alguien más que dice ser el creador y que dice tener la razón sobre todas las cosas que tienen que ver con esta vida, con el universo y con la vida que viene después de la muerte. Entonces este mensaje es tan glorioso que tú dices, ¿a quién se le pudo ocurrir? Solo a Dios. Y lo cumplió, ¿verdad? Cuando vino hace como 2000 años nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por hijo. Y me llama la atención que dice en estos últimos días, en otras palabras, lo que él está tratando de decir, las últimas palabras de Dios, las últimas palabras de su mensaje son hijo. Después de sus últimas palabras habladas en hijo o por hijo, ya no hay más palabras que hablar. Porque la última revelación de las palabras de Dios fueron habladas por hijo o en hijo. Una manera de hablar en nuestras palabras sería decir que el lenguaje en el cual el Padre habla es en el lenguaje del Hijo. Ese es el idioma del Padre, el idioma de su Hijo. Dice, a partir de la palabra hijo, vas a encontrar 7 características. Quiero que las leamos rápidamente y luego vamos a ir a ellas. El autor tiene la intención de enseñarnos que Dios siempre ha sido un Dios que ha querido hablar. Ya fue la primera cosa que te dije. La segunda cosa que quiero enseñarte es que Dios terminó de hablar y cerró sus palabras en el idioma de su Hijo y no tiene nada más que decir. Todo lo que nosotros queramos escuchar ahora de Dios, todo es en el idioma de su Hijo y no en el idioma de nadie más, de ningún otro profeta, de ninguna otra revelación, de ningún otro milagro sobrenatural que nos va a traer más revelación, porque Dios ya terminó de hablar y terminó las últimas palabras hablándolas en Hijo. Él quiere expresarnos como la tercera cosa, ¿quién es este Hijo? Y esta persona ve al Hijo como alguien muy grandioso, hermanos. Escucha las palabras, 7 palabras en cómo se refiere al Hijo. La primera, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Este Hijo, o el idioma por el cual el Padre habló para cerrar sus últimas palabras, dice que es heredero de todas las cosas. También, segunda cosa, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, heredero de todas las cosas, creador de todas las cosas. Ve el verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Después de hablar de ser el heredero y el creador de todas las cosas,
Él otra vez hace como otro sándwich y en el medio él pone dos características del Hijo. Dice que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Las dos tapas de arriba, la primera es, Él es el heredero y el creador de todo. En el centro Él pone el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Y en la tapa de abajo del sándwich, fíjate lo que Él pone. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pone que Él es el que sostiene todo, el que mantiene todo en su lugar. Sigue añadiendo, esa sería, el sostener, ¿cuál sería? La número 5. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, esa sería la número 6. Este Dios glorioso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne, que es el heredero, que también es, ¿verdad?, el creador de todo, que Él mismo refleja la gloria del Padre y la expresión misma de su naturaleza, sostiene todas las cosas con la palabra que Él habla. Es el mismo que se hizo hombre para ser ofrecido como ofrenda por el pecado y traer purificación, ¿verdad?, perdón de pecados para los seres humanos. Y finalmente Él termina, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este mismo que efectuó la purificación de los pecados es el mismo que es el gobernador y Señor de todas las cosas. Y se sentó, ¿verdad?, a la diestra de la majestad del Padre en el cielo. Ay, hermanos, cuando tú te pones a ir por cada una de ellas, surge la pregunta: ¿realmente yo conozco a este Cristo que proclaman las Escrituras? ¿Lo conoces verdaderamente? ¿Entiendes quién es Él? Vamos a la primera. Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Esa sería la primera, heredero de todas las cosas. Cuando tú hablas de heredero, es importante entender, ¿verdad? Las palabras siempre, en el original siempre nos ayudan, ¿verdad? Demasiado. Cuando tú hablas de alguien que es heredero de todas las cosas, está enfatizando aquí mucho la naturaleza del Hijo. Está enfatizando quién es el Hijo. No está enfatizando, ¿verdad?, la herencia que se le da a una persona, sino la naturaleza de esta persona que está recibiendo todas las cosas. Y es la primera verdad que aparece aquí en nuestro tema. Vayamos al versículo, si tú lo ves en el versículo 2, sería la segunda parte de ese versículo, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y cuando tú te preguntas, heredero de todas las cosas, ¿cuáles son estas cosas? Ese mismo texto nos aclara cuáles cosas, por medio de quien también hizo el universo. O sea, Él es heredero de todas las cosas que se han creado, porque Él mismo es el creador de todas las cosas. Él es heredero de todas las cosas. Él recibe todas las cosas del Padre, porque Él mismo es el creador de todas las cosas. Quiero llevarte algunos pasajes para que podamos entender un poquito por qué en la Biblia por qué la Biblia menciona a Cristo como heredero de todas las cosas. Pareciera ser que disminuyera valor a su divinidad. Y muchos se atreven a agarrar esa palabra para decir, ¿ves? Él no es Dios. ¿Por qué? Porque es como un hijo que hereda las cosas de su padre. Entonces el padre tiene que ser más importante, ¿verdad? Porque el padre es el que le dio todas las cosas al hijo. Pero aquí no es la idea, hermanos. La idea aquí tiene que ver, ¿verdad?, con Dios es el que hace todas las cosas, porque Él ha hecho todas las cosas y lo ha hecho solo a través y por medio de su Hijo. Por ejemplo, vayamos por favor a Juan capítulo 1 y verso 3. Juan capítulo 1, verso 3. Vamos a hablar de Jesús como heredero. Juan capítulo 1 y verso 3. Y me voy rápidamente a otro versículo, pero vayamos ahí. Verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Entonces, si el Hijo no hizo todas las cosas, entonces las cosas no hubieran sido hechas, hermano.
Algunos entienden como que el padre le pidió ayuda a su hijo. ¿Sabes qué? Necesito ayuda para que me ayudes a crear, para que me ayudes a crear todo. Ni el padre ni el hijo necesitan ayuda, hermanos. Pero entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que por medio del hijo el padre creó todas las cosas? Bueno, que los dos son uno en naturaleza. Los dos son Dios. Los dos, hermanos, comparten la misma esencia de Dios. Solo que para nosotros eso provoca a veces conflicto, ¿verdad? Creo que siempre va a existir ese conflicto. Si Dios es Dios, el Padre, y está arriba en el cielo, y el Padre que es como un espíritu, como un fantasma que flota en el universo, ¿qué es exactamente? ¿Y qué es el Hijo? Si el Hijo existía como el Padre, ¿cómo existía también Él? Y si Él se manifestó en la tierra y reclama ser Dios y es Dios en la carne, hermano, eso me provoca un poco de conflicto. A mí también. A mí también, porque no entiendo cómo este Dios tan maravilloso y tan glorioso quiso y planeó, ¿verdad?, hacerse un hombre y manifestar, ¿verdad?, completamente su divinidad, su misma esencia en su Hijo. Y nosotros sabemos que el Hijo siempre reclamó eso. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Él como heredero de todo, no se refiere como a un hijo que está esperando que su padre le herede las cosas, sino se refiere a Él como uno en esencia con el Padre, pero a la misma vez separado de Él en persona, porque es una persona diferente al Padre. Los dos son uno en esencia, pero los dos también son separados como persona. Te deja como, ay, me dejó confuso. No te preocupes, pero eso es lo que enseña la Biblia. Dios es en Jesucristo heredero de todas las cosas, porque Dios por medio de Él creó todo, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho, porque Él es Dios mismo. Voy a llevarte a otro texto, si me acompañas también, a 1 Corintios capítulo 8 y verso 6, es la misma idea. Vuelve a mencionar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y las palabras por medio de Él. 1 Corintios capítulo 8 y verso 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Observa cómo le da un atributo a Dios y luego le da otro atributo al Señor Jesucristo. Algunos se van a atrever a decir, ¿ves? Ahí dice que hay un solo Dios, y el verdadero Dios es solamente el Padre. Sí, pero tú puedes hacer lo mismo con el Hijo. Fíjate lo que puedes decir del Hijo. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas. Tú también pudieras decir, ahí dice que hay un solo Señor, entonces el Padre no es Señor, solamente Jesucristo es Señor. ¿Qué es lo que están haciendo las Escrituras? Que cuando habla del Hijo como heredero y creador de todas las cosas, se está refiriendo a Jesucristo como uno en esencia con el Padre. Él es Dios. Pero a la misma vez está haciendo una separación, que el Hijo es diferente al Padre como persona. Porque el Padre no se hizo carne, el que se hizo carne fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al venir y morir. Por eso hay mucha confusión, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Ellos van a decir que los cristianos creemos que son tres dioses. No, no creemos que son tres dioses. Creemos que Dios es uno solo en esencia. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque los tres son uno en esencia divina. Pero cada uno es separado como persona, particular e individual. Y también eso nos provoca que nuestra mente diga, ¿cómo es eso posible? Tampoco la Biblia va a desarrollar eso con detalle para explicarnos las razones de eso. Solo vemos la manifestación, ¿verdad?, de Dios. El mismo Dios en esencia, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero cada uno en particular es una persona. Y el que muere en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. El Padre no muere en la cruz, es el Hijo que muere en la cruz. Amén. Entonces el autor en Hebreo, regresemos en Hebreo, se refiere a Él, ¿verdad? No como alguien inferior, sino se refiere a Él como uno en esencia con el Padre, pero a la misma vez como alguien separado del Padre, como persona que se encarnó y viene a morir a la cruz.
¿verdad? Es el Hijo el que muere en la cruz, no es el Padre, no es el Espíritu Santo el que muere porque es Espíritu. Pero sí vemos que el Espíritu Santo es enviado después de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, muere, resucita y se va a la diestra del Padre. Es el Espíritu Santo el que es enviado. Y dice que el Padre y el Hijo lo envían, ¿verdad? Y viene y mora en los creyentes. Vea, sigamos adelante y veamos qué más dice acerca Hebreos capítulo 1 acerca del Hijo. Él es heredero de todas las cosas porque es uno en esencia con el Padre en su divinidad, pero también como Hijo, ¿verdad? Como persona encarnado es diferente al Padre. Y es por medio de Él quien Él hizo todo el universo, porque el Hijo es Dios también. No es difícil entender lo que es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Eso lo enfatiza demasiado la Biblia. Él es heredero de todas las cosas porque Él es el creador de todo. Puedes ir a pasajes como Colosenses capítulo 1 y verso 16 en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, verso 16, que parece ser un poema para la iglesia primitiva. Porque en Él, ¿ves esa palabra otra vez? En Él, por medio. Por Él, por medio de Él. Si retrocedes un poquito al verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el instrumento mismo por el cual todas las cosas fueron creadas y todas las cosas fueron creadas para Él. Para la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado hecho hombre, que habitó entre nosotros. Qué glorioso es eso, hermanos. Todo ha sido creado por medio de Él. La tercera característica que menciona el autor de Hebreos, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Las dos se parecen mucho, ¿verdad? El resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Se parecen, pero no son igual. Cuando habla de resplandor, podemos hablar, por ejemplo, del sol. El sol y la luna parece que tienen luz los dos, pero el que realmente tiene la luz es el sol, no la luna. La luna es solo el reflejo de la intensidad de la luz que contiene el sol. Cuando hablamos de resplandor, hablamos de un objeto que tiene y contiene su propia intensidad y su propia luz. Entonces el Hijo es el resplandor de la divinidad, de la gloria de Dios. Él mismo refleja intensidad propia como Dios. Y cuando habla de la expresión exacta de su naturaleza, a la misma vez, Jesucristo hecho hombre, como hombre, ¿verdad?, refleja toda la intensidad de la gloria del Padre sobre él. Como Hijo, pudiésemos decir que Él refleja toda la luz de la gloria del Padre como si Él fuera la luna, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria, pero la expresión exacta de su naturaleza. Cuando Jesucristo se hizo hombre, Él refleja exactamente cómo es Dios, al haber venido como hombre y haberse manifestado a los seres humanos como hombre. Y estas dos quedaron como en el medio, ¿verdad?, para hablar de su divinidad, pero a la misma vez para hablar de Él como persona separada. Y luego se sigue a la quinta, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No solamente es heredero y creador de todas las cosas, también Él sostiene todas las cosas al Él mismo hablar la palabra. Cuando se refiere aquí a la palabra sostener todas las cosas por la palabra de su poder, no se está refiriendo a la palabra escrita, se está refiriendo a la palabra que sale de su boca. ¿Te imaginas el poder que tiene el Hijo de Dios, hecho hombre, a la diestra del Padre, que Él mismo sostiene cada cosa en este universo? Cada átomo de tu cuerpo, de las cosas que están alrededor de ti, son sostenidas por la palabra del poder del Hijo de Dios. Nosotros casi no pensamos en eso, hermanos, pero la gente de ciencia sí piensa en eso. La gente de ciencia piensa en átomos, en neutrones, electrones. Y a ellos les asombra cómo es que las cosas se pueden mantener unidas, pegadas, y que no estemos separados flotando en el universo.
¿Cómo es que los elementos, la silla, la televisión, la pared, la pintura, las puertas, el piso, la carpeta, tu cuerpo, tus ojos, tu carne, todo se mantenga unido? Han podido estudiar hasta cierto punto cómo se comportan los átomos, las pequeñas partículas que no vemos, pero que forman cada uno de los elementos sólidos que existen. Pero realmente no han podido explicar cuál es esa fuerza realmente que une todo. La Biblia dice que es la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios que mantiene todo unido. Y él finalmente termina con esas dos últimas, ¿verdad? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ese mismo Dios, que es el que sostiene todas las cosas con sus palabras, es el mismo que se entregó como hombre, ¿verdad? Y como castigo por el pecado de los hombres y de las mujeres, para ser castigado, para poder llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Hermano, esto es muy alentador para cada día de nuestra vida. Es muy alentador para las fechas que vivimos, ¿verdad? Decembrinas, si le queremos llamar así. Hoy vivimos un tiempo donde la gente ya no sabe ni qué celebrar, ya se junta por costumbre, ¿verdad? El 24, el Thanksgiving, luego el 24 de diciembre y luego Año Nuevo. Y pareciera ser que ya nomás es el hábito, pues bueno, hay que celebrar, pero las personas ahora ya no saben ni qué celebran, ni por qué celebrar. Toda la gente lo hace porque necesitan descansar, porque quieren salir de la rutina y de la costumbre de este país de estar continuamente trabajando, ¿verdad? Pero se ha perdido en esencia qué es lo que realmente celebramos. Los niños se emocionan y dicen, ¡ay, mi regalo, qué me va a tocar! Papá, mamá, ¿qué me vas a dar para Navidad? Y rara vez ves que alguien te pregunte, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero dar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este año, este final de año, este diciembre quiero celebrar lo que este glorioso Cristo, este mensaje que quedó escrito en papel para nosotros, me mueva a entregarme cada día más a Él. Es tan glorioso que quiero comprenderlo cada día más y quiero entregarme cada día más a Él por lo que Él ha hecho por mí al morir en una cruz por mis pecados. Yo creo que eso debería de ser la razón de nuestras celebraciones, de cada celebración que tengamos. Bueno, este año no tengo exactamente lo que quiero, lo que quisiera tener, sea tanto algo de relación, algo económico, algo material, o aún hay veces algo emocional, hermanos, porque también sufrimos emocionalmente. Hay gente que a veces no tiene dónde pasársela. Y yo creo que nosotros pudiésemos hacer mucho la diferencia en que sí sabemos qué es lo que celebramos, o más bien deberíamos saber lo que celebramos. Cada que nos reunimos, ¿verdad? Celebrar algo. Porque tenemos la motivación para poder celebrar. Nosotros pudiésemos hacer mucho la diferencia en personas que no entienden qué celebran. Y muchas veces también, ¿sabes qué sucede? Que caímos en el hábito de celebrar siempre con las mismas personas, todo el tiempo. Como si no hubiera nadie más que esté sufriendo y que tenga necesidad de que tú celebres con él para que él pueda conocer quién es el Hijo de Dios y comprenda lo glorioso de este mensaje. Si este mensaje es tan glorioso y es tan poderoso, no debería de quedarse en nuestra mente, ¿verdad? Deberíamos de hablarlo, de sacarlo. Y la última, él termina diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dos ideas rápidamente. El sentarse en el Antiguo Testamento habla de la función del sacerdote, lo puedes buscar en Salmo 110. Este salmo habla de Jesús como rey, como Mesías, pero también habla de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces la idea de sentarse, primero, él es mejor sacerdote que los del Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento siempre estaban de pie dentro del tabernáculo o el templo. Primero fue el tabernáculo, después vino el templo. El sacerdote, cuando se metía a oficiar, siempre estaba de pie, mientras estaba en el oficio del sacrificio. Cuando se salía, vivía su rutina normal, ¿verdad? Porque tenía familia, tenía un trabajo que hacer, tenía una labor que hacer. Pero cada vez que entraba a ofrecer por el sacrificio por los pecados de las personas, estaba todo el tiempo de pie. Y del Hijo dice que el Hijo, una vez que murió y resucitó y ascendió al Padre, se sentó. Él no tiene que estar efectuando
su vida, entregarla como sacrificio por nuestros pecados a cada rato. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y la segunda cosa, ¿verdad?, que reclama el autor para el Señor Jesucristo aquí es que Él mismo es Señor y gobernador de todas las cosas. Ya lo sabemos porque Él es heredero y creador de todo. Ya lo sabemos porque Él es resplandor de la gloria de Dios, pero también la expresión exacta de cómo es Dios al haberse hecho hombre, al haberse hecho carne. Sabemos que Él es Dios porque Él sustenta todo con las palabras que Él habla. Y todo permanece exactamente en su lugar por el poder de las palabras de su boca. Y Él es Él mismo el que se entregó por nuestros pecados. Pero también, ¿verdad? Como dice el Salmo 110, es el último texto al que te llevo, Salmo 110. Hermano, el Salmo 110 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento por los apóstoles. Algo ha de tener importante, ¿verdad? Verso 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús hizo esta pregunta, ¿verdad?, a los religiosos de su tiempo. Él dijo, a ver, ¿quién soy yo? ¿De quién es hijo? El Hijo del Hombre. ¿De quién es hijo? ¿Y qué decían las personas? Hijo de David, el rey David, porque es descendiente del rey David, ¿verdad? Y entonces Jesús los llevó a este salmo. Si el Hijo del Hombre es hijo de David, entonces ¿por qué en el Salmo 110 el Padre dice, que es el primer Señor, dice el Padre a mí, ¿cuál otro Señor, verdad? Dice el Padre a otro Señor. Un Señor dice a otro Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y las personas no sabían qué contestarle. Porque la respuesta no era solamente que él era hijo de David, la respuesta era, Él es hijo de Dios. Él es más que un hombre, Él es más que un profeta. Él es el Dios encarnado, uno en esencia con el Padre. Pero sí, a la misma vez es hijo del hombre, es hijo de David porque nació de una mujer y se encarnó y fue realmente hombre. ¿Verdad? Les hizo falta ir más allá que verlo como un simple hombre, como un simple profeta más. Él era Dios mismo. Y es entonces ahora, ¿verdad?, que el autor, antes de comenzar a hablar las palabras que quiere compartirle a una iglesia, ¿verdad?, que parece que está perdiendo la brújula de qué se trata la vida cristiana porque están sufriendo, Él los alienta otra vez con la idea de quién es este Dios que se ha manifestado, ¿verdad?, que se ha encarnado, hablando de todas las características, ¿verdad?, que le pertenece a Él como Señor, para que nosotros como creyentes siempre tengamos la motivación suficiente para perseverar y para continuar adelante conociendo a este Hijo de Dios. Y para entender que Dios no tiene más palabras. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? Dios habló finalmente a través de Hijo o por Hijo. Si tú quieres conocer el mensaje de Dios, la revelación ya fue cerrada, solo tienes que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por este mensaje milagroso, gracias por este mensaje que contiene milagro, porque el mismo mensaje es un milagro de la manera como se nos manifestó, pero definitivamente es glorioso. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por Hebreos capítulo 1 del verso 1 al verso 3, gracias por tu pueblo, gracias por el ánimo que nos infundes al entender y comprender quién es la persona de tu Hijo. Gracias porque Él mismo quedó, Señor, plasmado en palabras en los evangelios. Gracias porque el Antiguo Testamento hablaba y profetizaba acerca de su venida. Y gracias porque los apóstoles, Señor, desarrollaron su enseñanza y su doctrina porque estuvieron con Él, lo tocaron. Y nadie tuvo que contarles, ellos mismos lo vieron. Señor, que nosotros también podamos conocerte a través de la revelación de tu palabra y de la manifestación del Hijo de Dios. Te damos las gracias. Ayúdanos esta semana a poder vivir, Señor, y depender del Hijo de Dios. Ayúdanos a conocerlo más y a compartir lo que sabemos acerca de Él. Gracias, Padre, por estas familias. Gracias por el bautismo que tenemos, Señor. Te pedimos que tú seas glorificado a través de la vida que se va a bautizar
y que tú seas honrado, Señor, a través de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Somos todos despedidos. A las 12 aquí afuera hay un bautismo y también podemos salir ahí a participar, si así lo gustan.